Muy buenos días, queridos alumnos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy, que lleva por título Fuentes históricas y los tipos de fuentes históricas. El tema pertenece a la materia de Historia de México 1, de segundo de secundaria, cuyo eje temático también es 1 y es la construcción del conocimiento histórico. El aprendizaje esperado es que el alumno conozca lo que son las fuentes históricas y sus diferentes tipos. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué es una fuente histórica? Una fuente histórica es la materia prima de la historia y esta comprende todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información. Entonces, es el material principal con el que va a trabajar el historiador. Para ello existen dos tipos de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los testimonios del pasado que se producen al mismo tiempo en que suceden los hechos históricos. Por ejemplo, un códice indígena, es decir, un documento que es elaborado, un documento escrito que es elaborado en el momento en el que suceden los acontecimientos. En este caso, la conquista de nuestro país. Las fuentes secundarias, por otro lado, son las explicaciones de los hechos realizadas después de que sucedieron. Los historiadores las llamamos fuentes historiográficas, es decir, son interpretaciones de las fuentes directas. Por ejemplo, en la imagen anterior yo les mencionaba un códice, mientras que aquí tenemos la portada de un documento que lleva por nombre Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, en la cual él hace una interpretación de esos códices, es decir, hace una interpretación, una valoración histórica de una fuente primaria, y nosotros podemos consultar este documento como una fuente secundaria, es decir, una interpretación de una fuente original. Pero entonces, ¿qué tipos de fuentes podemos encontrar para la recolección o para la reconstrucción de nuestro relato histórico? Como historiadores podemos accesar a diferentes tipos. Están las fuentes escritas, es decir, todos los documentos manuscritos e impresos, como decretos, libros, tratados, textos religiosos, leyes, testamentos, correspondencias, periódicos, revistas, entre otros. También podemos accesar a fuentes orales o entrevistar a las personas, que son todas aquellas mediante el relato oral de una generación a otra, ¿no? Cómo se conserva la memoria de un pueblo, de una ciudad, de un grupo, a través de la narración de persona a persona. Las fuentes iconográficas, que son aquellas que proporcionan información visual, tales como pinturas, esculturas, arquitectura, fotografía, cine, diagramas, planos, mapas, etc. ¿Sí? También podemos accesar al conocimiento histórico a través del análisis de las fuentes iconográficas. Pero también tenemos acceso a las fuentes materiales, es decir, a los objetos físicos que arrojan información sobre un acontecimiento determinado, tales como monedas, herramientas de trabajo, textiles, instrumentos musicales, entre muchos otros, ¿no? Y por supuesto, aunque no tan común, a los restos, a las fuentes originales, ¿no? Tales como restos humanos, de animales o de plantas. Aunque esto está un poquito más ligado a los antropólogos, nosotros podemos consultar información en una fuente de manera indirecta, ¿no? Un trabajo de un antropólogo podemos utilizarlo nosotros para reconstruir nuestro relato histórico como historiadores. Ojo con esto, todas pueden ser directas o indirectas, es decir, una fuente escrita puede ser directa si es de la época y de la fecha del acontecimiento histórico, o puede ser indirecta si es una interpretación. Una fuente puede ser oral directa cuando es una persona que participó en los eventos. Puede ser indirecta cuando lees la entrevista de esa otra persona, ¿no? Puede ser fuente directa iconográfica cuando consultas, tienes la oportunidad de ir a la obra directa, al cuadro, a la pintura original, a la fotografía original, o bien puede ser una descripción, que en este caso ya sería una fuente indirecta.
Y de igual manera sucede con los objetos físicos. Si tienes la oportunidad de tenerlos de manera original, pues bueno, será una fuente directa, si no, será una fuente indirecta. Ojo entonces con esto, todas las fuentes pueden ser directas o indirectas. Esto dependerá del acceso que tengamos a ellas. Bien, como conclusión de este tema, podemos entonces mencionar que un historiador, para reconstruir la historia, utiliza las fuentes históricas que son la materia principal de la investigación. Estas pueden ser directas, como lo mencionamos, cuando fueron realizadas en el momento del hecho, o indirectas cuando son interpretaciones de las fuentes directas. Tanto fuentes directas como indirectas pueden ser documentos escritos, orales, iconográficos, materiales o naturales. Y finalmente, tendrás que realizar las siguientes actividades para reforzar tus conocimientos. Investiga y anota en la página 22 de tu libro de Historia 2 qué es una fuente histórica, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria, y finalmente realizarás el cuadro de los tipos de fuentes históricas de la página 23. Recuerda que esto solamente es una investigación a ampliar tu conocimiento. Hasta pronto y mucho éxito en tus trabajos.